Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Se deterioran las finanzas familiares. Un estudio de la compañía TransUnion revela que hay una amplia mayoría de hogares que siguen enfrentando crisis económica. Hay más endeudamiento y empieza a subir la morosidad en los pagos. En segundos, Virginia Olivella, de TransUnion, nos tiene todos los detalles. Bogotá se alista para la reapertura. La alcaldesa de Bogotá diseña un plan para que todos los sectores económicos puedan normalizar sus operaciones. Además, anunció más recursos para programas sociales. Analizaremos todos estos anuncios con el presidente de Pro Bogotá, Juan Carlos Pinzón. Las mejores escuelas de negocios. Hoy les contaremos cómo está el ranking de los centros de formación en temas de economía. Juan Fernández nos contará la lista de las mejores instituciones de Latinoamérica y de Colombia. Ya llega la movida empresarial. Comenzamos esta emisión hablando de un estudio realizado por la compañía TransUnion sobre las finanzas de los hogares colombianos. Sus resultados no dejan de ser preocupantes un año después de haber llegado la pandemia. Doctora Virginia Olivella, directora de investigaciones de TransUnion. Buenas noches, ¿cómo ha estado? Bienvenida a Signo Pesos. Buenas noches, Víctor. ¿Cómo andas? Muy bien, cuéntenos, ¿qué tan golpeados siguen los hogares colombianos en medio de esta difícil situación? Sí, realmente vemos que al primer trimestre de 2021 todavía la pandemia del COVID-19 sigue generando desafíos para los consumidores, en particular también en lo que tiene que ver con el mercado de crédito colombiano. Pero según la encuesta que ahora denominamos Consumer Pulse, que es la encuesta que antes llamábamos de dificultades financieras, al primer trimestre de 2021 vemos un 50% de los consumidores encuestados que está siendo todavía impactado financieramente por la pandemia. Claramente estamos viendo una mejora con respecto a diciembre. En diciembre teníamos 72% de los encuestados indicando impacto, entonces ahí también estamos siendo un poquito optimistas con esta mejora de 22 puntos porcentuales. También hay que destacar un poco que el impacto no es uniforme. Vemos que los hogares de menores ingresos están sintiendo un impacto un poco mayor. Un 71% de los hogares con ingresos mensuales menores a 1 millón de pesos colombianos están indicando impacto en este momento. Entiendo, pero usted me dice los hogares de menores ingresos afectados, pero los de mayores ingresos también. No sé si tienen algún resultado al respecto. Sí, totalmente. Ahí te dije solamente el resultado del 71% para los hogares de menores ingresos, pero también tenemos, esto se compara con un 50% de los hogares entre 1 millón y 3 millones de pesos mensuales del hogar y un 35% de impacto para aquellos hogares de más de 3 millones de ingresos mensuales. Entiendo. Ahora, ¿cómo está el endeudamiento de los hogares? No sé si también tienen cifras discriminadas por nivel de ingresos, se están colgando con sus deudas o se ponen al día con el pago de sus obligaciones. Bueno, ahí yo creo que abarcaste muchos temas, entonces si te parece, primero comienza un poco contándote un poco cuáles son las principales tendencias que encontramos en este informe de tendencias de la industria al primer trimestre de TransUnion, que son, uno, la desaceleración en originaciones, es decir, en nuevas cuentas abiertas, y esto se ve especialmente en enero, pero lo que quiero decir con desaceleración o decrecimiento es que a enero 2021, cuando lo comparamos con enero 2020, tenemos un menor nivel o un menor número de cuentas abiertas en el mercado. Entonces, eso como primera tendencia. En segundo lugar, estamos viendo una disminución en el uso del crédito. Estamos viendo tanto a los consumidores como a las entidades ser bastante más cautelosos a la hora de demandar y ofrecer créditos, y lo vemos especialmente en tarjeta de crédito. Si querés, ahora en un ratito te cuento algunos números. Y en tercer lugar, estamos viendo un aumento de la morosidad que podría estar asociado al fin de programas de alivios para muchos consumidores. Pero sí me interesarían muchísimo las cifras de las tarjetas de crédito, porque muchos han dicho, no, en medio de la crisis yo no quiero ni imaginarme qué es pagar una tasa de interés cercana a la usura, yo no quiero saber de tarjetas de crédito, pero otras personas han aparentemente encontrado ahí como una caja disponible para sortear momentos muy difíciles. Totalmente. Entonces ahí, si quieres, primero miremos cómo estamos viendo el total de originaciones, que originaciones es un poco el punto de equilibrio, que es donde vemos qué tanta demanda hay, pero también qué tanta oferta. Y en particular en tarjeta, a enero 2021, todavía estamos 53% por debajo de los niveles de las originaciones, es decir, de las nuevas tarjetas abiertas de enero 2020. Entonces ahí ya estamos empezando a ver tanto a los consumidores como a las entidades estar siendo más cautelosos a la hora de demandar y de ofrecer estas tarjetas.
Pero como tú bien decís, una cosa es cuando lo miramos en el agregado y otra cosa es cuando empezamos a mirar separado por perfiles de riesgo, por ejemplo. Entonces, cuando uno mira ya no las originaciones, sino cómo están usando las tarjetas los consumidores que las tienen, en el agregado vemos que cayó el endeudamiento promedio por consumidor 2.5%. Pero cuando uno separa entre los consumidores de mayor riesgo y los consumidores de menor riesgo, los de mayor riesgo aumentaron su endeudamiento en 21%, mientras que los de menor riesgo lo redujeron en 9%. Entonces, realmente sí estamos viendo, como tú bien dices, un conjunto de consumidores que se vio mucho más afectado por la pandemia, que se está apalancando más, está demandando más crédito, en particular tarjetas, que es una línea que tienen disponible, y un grupo de consumidores que de repente fue menos afectado financieramente, que está aprovechando para desapalancarse, para ahorrar más y que tienen mayor liquidez y que de repente no necesitan tanto crédito. Y entre los que más se están apalancando, de pronto muchas personas para pagar otros créditos, a veces eso se vuelve como en una bola de nieve y esas deudas se vuelven como insostenibles. ¿Ha aumentado mucho la morosidad, los colgados con las deudas? Sí, ha aumentado bastante y más cuando uno compara los datos de febrero, luego los de agosto, que es donde tuvimos el valor más bajo de morosidad como consecuencia de los alivios financieros, que fueron muchos, y luego cuando vemos los datos a hoy. Entonces, para darte algunos datos también, en particular en tarjeta de crédito, vemos que antes de la pandemia, es decir, en febrero de 2020, 4.9% de los saldos totales de tarjetas estaban en mora de 60 días o más. Ese valor llegó a un mínimo de 3.2%, es decir, 3.2% de los saldos totales en mora de 60 días o más. Y ahora, al primer trimestre de 2021, ese porcentaje volvió a subir a 8.4%. O sea que ya estamos casi en el doble, bastante más de lo que estábamos pre-pandemia, y en gran parte se debe a consumidores que tenían alivios que se terminaron y que ahora se ven todavía en dificultades para poder pagar. Una última pregunta muy rápida. ¿La gente ha podido ahorrar? Sí, hemos visto ahorro, pero principalmente en aquellos consumidores que han sido menos impactados. En particular estamos viendo, y esto de los resultados ya del Consumer Pulse, vemos que los consumidores que no indican haber sido afectados por la pandemia, el 27% informó estar ahorrando más y el 31% estar desapalancándose. Entonces, por eso es que estamos viendo un poco esos dos grupos tan diferentes, aquellos que pueden ahorrar y que se están desapalancando y aquellos que están apalancándose cada vez más en crédito para poder sobrellevar esta dificultad financiera. Ustedes, y ahora sí con esta la despido, ¿ustedes miran qué pasa con la gente que es catalogada como con un perfil de alto riesgo crediticio? Sí, vemos que está, por eso acá creo que complementamos muy bien los datos de crédito, donde estamos mirando por perfil de riesgo qué está pasando y los resultados del Consumer Pulse. Entonces, por el lado del perfil de riesgo, estamos viendo que son aquellos consumidores más riesgosos los que se están también apalancando más y los menos riesgosos son los que están disminuyendo un poco ese endeudamiento. Pues, doctora Olivella, muchas gracias. Siempre muy interesantes los estudios de TransUnion. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. Feliz noche. No, muchas gracias a ti, Víctor. Feliz noche. El comportamiento entonces, un poco del endeudamiento de las finanzas de los hogares colombianos. En más información, el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, participó hoy en un primer foro de gasto social donde se analiza con muchos sectores la necesidad que tiene el gobierno de más recursos para sostener programas como la renta básica, el apoyo también a las nóminas de las empresas y otros programas. Al término del foro, el ministro Restrepo entregó las siguientes declaraciones. Estamos abocados a una serie de necesidades como sociedad. Primero, responder a un gasto social, a las demandas y reclamos de los jóvenes, de las mujeres que perdieron su empleo, de los micro y pequeños empresarios, también de las personas que están en la informalidad. ¿Cómo responder activamente a ese propósito social, el más importante, los más vulnerables? Hacerlo supone esfuerzos en varias direcciones. Primero del gobierno, y aquí contamos lo que es nuestro compromiso en la lucha contra la evasión fiscal, también en la austeridad en el gasto público y qué compromisos vamos a tener para los próximos años en esta materia. Pero también aquí hacemos una invitación a todos los colombianos a que en este diálogo de consensos identifiquemos fuentes alternativas de financiación permanentes de nuestro país que permitan financiar ese gasto social, lograr la reactivación de la economía y contribuir también al propósito de la estabilidad y la responsabilidad en las finanzas públicas. Colombia hoy tiene un compromiso urgente de responder a esta serie de necesidades y por eso hoy damos inicio a este foro virtual que realiza el Congreso de la República aquí
en el Salón Elíptico y que lo que busca es dar una respuesta de nación para que sigamos construyendo un mejor país en los próximos años. Hacemos una breve pausa, nuestra primera pausa, pero cuando regresemos espere cómo se ubicó la confianza de los consumidores durante el mes de abril. Ya regresamos con estas cifras del DANE. Regresamos a Signo Pesos con esta que es la cifra económica del día. 3,6 puntos porcentuales y corresponde al índice de confianza del consumidor registrado en el mes de abril de este año, según la encuesta Pulso Social revelada hoy por el DANE. Este índice cayó casi 4 puntos, si se tiene en cuenta que en marzo había llegado a 34,4 puntos porcentuales. Las cuarentenas y restricciones de movilidad registradas en abril fueron causantes en gran parte de esa caída en el optimismo de los colombianos. También algo tuvo que ver la desconfianza hacia la reforma tributaria. Y a propósito de confianza, los anuncios de la alcaldesa Claudia López sobre reabrir completamente la economía de Bogotá a partir del próximo 8 de junio generan mucho optimismo entre los habitantes de la capital. La alcaldesa además anunció más recursos para ayudas sociales a las familias más necesitadas de la capital de la República. Doctor Juan Carlos Pinzón, presidente de ProBogotá, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos, ¿cómo ha estado? Muy buenas noches, un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. ¿Cómo reciben ustedes desde ProBogotá estos anuncios de la alcaldesa Claudia López de una reapertura total, dice plena, a partir del 8 de junio? Pues mire, es buena noticia y lo que sorprende es que llevamos pidiéndolo durante meses. Y uno se pregunta si esto se hubiera hecho bien, ordenadamente, seguramente la economía de Bogotá y del país no se habría afectado tanto como se ha afectado. Y es que yo le doy un dato. En febrero del año 2020, de cada 100 desempleados, 16 estaban en Bogotá. Hoy, de cada 100 desempleados, 25 están en Bogotá. ¿Razón? Pues porque esos cierres al comercio, a los negocios que incluso habían implementado medidas de bioseguridad, pues llevaron a una situación extrema que implicó un incremento del desempleo. Y el otro punto que es muy delicado es este tema de los actos de vandalismo que han causado pérdidas por decenas de estaciones de Transmilenio en CAIs de la ciudad, que ahora van a tener que ser reconstruidos y que seguramente además generan unos costos y unos efectos adversos a la economía. Y los bloqueos que se vienen dando en particular en la vía de Buenaventura, que están haciéndole daño a los insumos y básicamente a las importaciones de bienes y exportaciones de productos colombianos al exterior, sí, que por supuesto vienen colapsando la economía. Entonces, estas son cosas que hay que mirar de esa manera y en términos de los anuncios, a mí me parece muy bien que se haga un esfuerzo por reactivar la economía, por generar empleo. Nos tiene que doler la gente en este momento y por eso también hay que hacer ayudas sociales muy importantes. Pero ojo, el tema es el empleo. Lo único que es sostenible en la realidad es cuando la gente logra tener empleos estables que le permiten tener ingresos en su bolsillo de manera permanente. Las ayudas sociales, así se traten de hacer grandes esfuerzos, terminan siendo temporales porque de una u otra manera pues hay que financiarlas con tributos y la manera de generar los tributos pues es poniendo a la economía a crecer y sobre todo poniendo a la gente a trabajar. Pero doctor Pinzón, es que la pandemia no se ha ido, todavía tarda el proceso de vacunación masiva. ¿Tener una apertura total podría ser contraproducente, no podría ser contraproducente o sería sostenible? ¿No sería mejor de pronto todavía mantener ciertas restricciones para que un nuevo pico no se acelere, no llegue muy pronto y después volver a restricciones más estrictas o restricciones estrictas como las que hemos tenido en otros picos? Varias cosas. Lo primero es que la pandemia está aquí y estamos en la parte más alta del pico y el pico además se alargó, es decir, no bajó sino se volvió como un plano pero en la parte alta, básicamente por las aglomeraciones que se generaron a partir de todas estas situaciones que hemos vivido recientemente. Y esas aglomeraciones lo único que han sido es foco de contagio, seguramente de más muertes y por supuesto de más utilización de las unidades de cuidado intensivo. Fíjese que cuando el comercio abrió en el mes de diciembre, en el mes de enero de manera juiciosa, pues lo que había era la posibilidad de hacer uso de la economía
pero con muchísimas medidas de bioseguridad y de cuidado especial, que si bien es cierto, generar un riesgo al contagio, pues era mínimo comparado con esta situación de aglomeraciones y de situaciones difíciles que hemos visto. Entonces, ¿qué pasa? Hoy, el tema más delicado que vive en este momento el país es primero esa expresión social que está demandando atención, empleo, ayuda, pero en últimas es ingresos a través del trabajo. Y la única manera de poner la economía a trabajar es precisamente que las compañías, las empresas puedan volver a operar para que contraten personas, para que esas personas tengan un empleo estable, y eso además ayuda a la tributación para ayudar a esos sectores más vulnerables que seguramente van a tardar un poco más en obtener empleos. Pero sí creo que es muy importante entender que los bloqueos han venido colapsando a las empresas, en consecuencia deteriorando el ambiente social y la situación de pobreza de las personas. Y por supuesto la destrucción del transporte público, de comercios, de bancos, lo único que ha hecho es eliminar empleos y elevar la pobreza. Y ahí también dejo esto como reflexión. Claro. ¿A quién le podía interesar hacer ese daño? Sí, pero doctor Pinzón, digamos que el sector empresarial genere de un día para otro, con solo la reapertura a partir del 8 de junio, miles y miles de puestos de trabajo, pues eso es difícil, usted lo sabe mejor que yo. ¿La sola reapertura genera esa reactivación que se necesita, o desde el sector público, más allá de las ayudas sociales, se puede hacer algo, algún plan de choque para generar empleos, para generar reactivación, no sé, infraestructura, otras cosas con las que se pueda contribuir? No, mire, el mal manejo que se dio en algunos casos con las cuarentenas ya acabó con empresas que nunca más van a volver a estar. Y obviamente ya hay empleos que no se van a poder recuperar. Usted tiene toda la razón. El hecho de que se vuelva a reabrir la economía no hace que volvamos al punto original, pero por lo menos abre la posibilidad de que la actividad, las ventas, el consumo se vuelva un poco a volver más estable, y así las empresas puedan planificar. Indudablemente, usted sabe que desde Bogotá, desde el mes de septiembre, le presentamos un plan a la ciudad y al país de un gran esfuerzo de reactivación a través de 3 componentes. Primero, un gran esfuerzo de obras públicas para hacerlas rápidamente, y ahí yo veo que la ejecución sigue siendo baja, porque eso genera mucho empleo y al mismo tiempo mejora la competitividad de la ciudad. Y lo segundo era el tema de los planes de renovación urbana, que siguen esperando ser aprobados para comenzar integralmente, y que tienen a veces restricciones o ambientales o de permisos de otro tipo urbanístico, que por supuesto si pudiéramos volver a arrancar, esto generaría construcción, generaría viviendas de interés social, viviendas de interés prioritario, se activarían proyectos como en el norte de la sabana de Bogotá, el caso de Lagos de Torca, que lo que de inmediato generan es empleo y actividad, y en ese caso sí, nuevos empleos. Pero hay que movernos en ese frente, porque solo con anuncios no es suficiente. Estamos ya en una etapa donde la gente necesita acciones constantes y sonantes, es decir, que realmente se creen los empleos, que realmente se ejecuten los presupuestos públicos que están destinados a las obras y a la infraestructura. Y el anuncio de 1,7 billones, casi 2 billones de pesos para hacer transferencias, mayores ayudas a los más vulnerables, ¿es suficiente, es insuficiente, teniendo en cuenta el consumo que necesita? Porque eso se va a consumo, ¿no? Básicamente, el consumo que necesita la capital del país. Fíjese que por eso es que digo que hay que buscar soluciones sostenibles, porque lo que es sostenible es cuando ya una persona logra engancharse en un puesto de trabajo o crea un emprendimiento y puede vivir de eso por varios periodos, ojalá años. Cuando simplemente se busca el tema de ayudas, a veces es más un poco una reacción que busca atender una emergencia social que se necesita atender, pero a veces termina teniendo un tufillo político en lugar de apostarle a la gran recuperación económica que tiene que darse, es a través del empleo, a través de las obras, a través de crear ambiente de inversión, a través de crear una posibilidad más de una economía más estable. El tema de las ayudas sociales es que hay que darlas cuando se necesitan, y hoy el país y la ciudad las necesita, pero la pregunta es ¿y cómo las vamos a sostener en el tiempo? Lo otro es que lo están haciendo trasladando de obras que generaban empleo a ayudas sociales. Entonces, ¿cuándo se van a hacer las obras
que estaban programadas y cuándo se van a crear los empleos que estaban asociados a esas obras. Son las preguntas naturales que hay que hacerse. Entiendo esa preocupación. Y bueno, durante esta entrevista, pues usted ha manifestado sus preocupaciones por el paro. ¿Qué pasa si llegamos al 8 de junio y pues no se ha resuelto esta situación? ¿Qué tanto les preocupa este tema a ustedes, los empresarios? Pues sabe que empieza a quedar la sensación de que la gente que está básicamente promoviendo el paro se ha aprovechado de un dolor ciudadano, porque insatisfacción social sí hay. Angustia por la pérdida de empleos, por las dificultades económicas que está viviendo hoy la gente y que la pandemia además exacerbó. Eso no es un cuento. La gente está dolorida, necesita atención y necesita cuidado y necesita respuestas, necesita plata en el bolsillo, pero de verdad empleos y emprendimiento. Pero dicho eso, cuando uno ve esos que están persistentes en el paro, con agenda política, con partido, con candidato, con nexos con grupos armados, con vándalos inclusive, gente que destruye, o estos como el caso de esa bebé que fue muerta allá en la vía de Buenaventura porque no le dejaron pasar la ambulancia para llegar a un hospital. Ahí uno se da cuenta que esa gente no le interesa a la gente, no le interesa el país, no le interesa ayudar a que se resuelvan los problemas, sino lo que quiere es llegar a tomar el poder para hacer lo que les provoque independientemente de las necesidades. Y ahí es donde yo sí creo que este país necesita autoridad, necesita orden y que la fuerza pública con la justicia tienen el deber de proteger los derechos humanos de las grandes mayorías de millones de personas que necesitan trabajar, moverse, producir para ayudar a los que lo necesitan y al mismo tiempo básicamente que se mueven los insumos médicos, los insumos industriales, la producción agrícola, que se pueda exportar, porque es que incluso si queremos ayudar a millones de personas que lo necesitan, es con plata, y esa plata se produce es moviendo la economía, no colapsando la economía, que es lo que yo noto que quieren algunos de los que están en eso. Doctor Pinzón, gracias, feliz noche, gracias por estar aquí en Signo Pesos. Hombre, muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes y siempre a sus órdenes. Después de evaluar, analizar la situación de Bogotá, hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos los graves efectos que están produciendo los bloqueos en las empresas del país. Ya regresamos. Llega Juan Fernández con información muy importante del mundo de los negocios. Buenas noches, Juan. ¿Cuál es su tema para hoy? Bienvenido. Víctor, buenas noches. Hoy le voy a hablar de escuelas de negocios en estos tiempos de pandemia y cómo se comporta el mercado para las universidades que los ofrecen y, por supuesto, para los estudiantes que los cursan. Los datos vienen del ranking de 38 escuelas de negocios latinoamericanas 2021 de América Economía. Indica el ranking que la ciudad o la calidad de la educación no se ha visto afectada y la demanda por formación de alto nivel en negocios no mostró los signos de debilidad que se pudieran haber esperado. Juan, ¿y qué mide puntualmente este escalafón y cuáles escuelas latinoamericanas están en los primeros puestos? Mire, Víctor, mide factores como fortaleza académica, producción del conocimiento, internacionalización y diversidad, poder de red y uno muy importante, el retorno de la inversión que permite a los postulantes evaluar costos y retornos 3 años después de cursar un MBA en las distintas instituciones. Ahora, ¿qué escuelas están en los primeros lugares? La Fundación Getúlio Vargas de Brasil, seguida por las chilenas Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad de Chile. Juan, y en cuanto a las posiciones de las colombianas. Víctor, la que aparece más arriba en el listado, puesto 6, es la Universidad de los Andes, que logra su mejor puntaje de los últimos años y de las primeras en la dimensión de producción de conocimiento en cuanto a la red de contactos que permite establecer un MBA. El de los Andes tiene un puntaje de 79 sobre 100 y en cuanto al retorno, la calificación es de 70. Siguiendo con las escuelas colombianas, en el lugar número 11 está el ICESI de Cali, que con 79 puntos también se destaca en producción de conocimiento. En el número 15 aparece el programa El Externado de Colombia, en el 26 el MBA de la Universidad del Rosario y en el 27 EAFIT de Medellín. En el 34
el de la Universidad Sergio Arboleda. En el ranking, que es importante, pues hay que decir que hay 6 escuelas de negocios colombianas relacionadas, un buen número comparado con otros países de la región. En cuanto a las internacionales, el 1, 2 y 3 es para Stanford, el IES de España y el HEC de París respectivamente. De las 46 escuelas analizadas en este ranking internacional, el 74% de los estudiantes son extranjeros, 18% de ellos provienen de América Latina. La disparidad de género se ha mantenido en los programas de MBA evaluados, donde solo un 38% del total de estudiantes matriculados son mujeres. Y esta, pues, es Víctor, la movida de hoy sobre escuelas de negocios. Gracias, Juan, muy amable como siempre. Lo esperamos mañana con más movidas empresariales. Y ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted siempre debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana en Colombia será de 3.735 pesos con 41 centavos, luego de caer 15 pesos con 25 centavos. Petróleo de referencia Brent para Colombia subió 0,16%, se ubicó en $68 con 57 centavos por barril. El precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio a 1.391.000 pesos por carga, buen precio de nuevo. El índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia sigue de capa caída, hoy bajó 1,95%. La acción que más se valorizó fue Enca, sacando un poco la cabeza con una ganancia de 3,35%, y la acción que más cayó fue Grupo Energía Bogotá, que tuvo un fuerte retroceso del 5,22%. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Una encuesta realizada por Confecámaras entre casi 13.000 empresas del país encontró estos efectos de los bloqueos en las operaciones de las compañías. 22% de empresarios suspendieron ya sus operaciones, una cifra muy grande y preocupante. 90% anuncian que tienen empleos en riesgo. 35% temen cierre parcial de las empresas si continúan los bloqueos. 32% tuvo que recortar presupuesto para operaciones y un 12% cerrarán su empresa de manera definitiva si no se normaliza pronto la difícil situación que vive el país. Así terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Recuerde, esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.